más. Bueno, yo he estado compartiendo todos estos domingos acerca de una serie que yo he puesto verdades esenciales, porque es fundamental que conozcamos y siempre tengamos presente y recordemos estas cosas. Ahora, como hay personas acá que han estado conmigo durante mucho tiempo y hay otras personas que están nuevas, yo desde el 2011 vengo compartiendo mucho acerca del Evangelio de la Gracia, de la revelación de la gracia y todo esto. Y bueno, hay gente que ha escuchado esto, pero hay otros que no han escuchado ciertas cosas más. Recuerden que la revelación siempre es progresiva, o sea, lo que viene a ser el techo de una enseñanza es el piso de otro nivel más de luz que Dios va dando constantemente, ¿no? Entonces, yo el domingo pasado y el anterior empecé a compartir un poquito acerca de fe, pero el domingo pasado entré un poco más a profundizar. Y en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y nosotros vimos que en literal no dice Dios, dice Cristo. Y cuando habla de oír y de palabra revelada, el rema es una palabra hablada, inspirada, revelada a ti. Entonces podemos decir que la fe viene por tener una revelación clara de Cristo y de su obra. ¿Qué es lo que Él hizo? Nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que Él hizo y no perderlo de mente, que no escape de nosotros. Pero juntamente con eso hemos hablado acerca del amor de Dios, hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la gracia, hemos hablado un poco acerca de la fe y vimos que la fe es simplemente un don que Dios nos ha dado, que Dios a través de su gracia, a través de la obra de Cristo, Él ya lo hizo absolutamente todo, pero que nosotros debemos creer y recibir lo que Él ha dado. Ahora, anteriormente, la luz que yo tenía, yo compartía bastante de fe. El nombre de la iglesia justamente es por eso, Iglesia Bíblica de Fe, ¿no? Y más adelante vamos a ir cambiando el nombre a otra cosa, que ya lo he mencionado antes, pero no viene al asunto ahorita. A lo que voy es, por el nombre mismo he compartido acerca de esto, centro de entrenamiento. Hay gente que ha pasado por el centro de entrenamiento. Yo daba en el primer año, eran 2 años, el primer año daba 5 cursos, F1, F2, F3, F4, F5. De ahí el segundo año, F6, F7. O sea, la idea de que siempre tienes que tener más conocimiento, más eso de fe. Y por último, al final, piensas que no das la talla porque te falta fe, ¿no? Si no recibes, si no se manifiesta algo, la culpa es tuya, ¿no? Te falta fe. Y termina siendo la fe una obra, algo que tú tienes que empujar, algo que tú tienes que hacer, algo que tú tienes que estar constantemente, ¿no? Si no leí suficiente, si no medité suficiente, si no oré suficiente. Entonces terminas inclusive sintiéndote culpable, ¿no? Pero ahora con la luz y la revelación de la gracia, entendiendo que Él ya lo hizo todo, porque además antes mezclamos los pactos, ¿no? O sea, sacamos versículos del Antiguo Testamento y los mezclamos con el tiempo actual. Por ejemplo, Isaías 1:19, que muchos de ustedes pueden saber, dice, si quisieres y obedecieres, si estuvieres dispuesto y obedecieres, comeréis el bien de la tierra. Entonces hablamos que Dios quiere que comas el bien de la tierra, que seas prosperado, que seas bendecido, que seas esto y bla, 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 toda una serie de cosas, pero era condicional. Si quieres o si estuvieres dispuestos y obedeciere. Pero ahora en el nuevo pacto nada es condicional. Nada es de, si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro, ¿no? O en Deuteronomio, ¿no? He puesto delante tuyo la vida y la bendición, la muerte, la maldición y la muerte. Escoge tú, ¿no? Y te dice qué escoger. Y dependía de ti, de tus acciones, tus obras, ¿no? Entonces en el Antiguo Testamento cuando mostrabas tu fe de alguna manera era en tus obras, en las cosas que hacías. Pero ahora, en el nuevo pacto en el que estamos ya no es así. Es más, el mismo Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, en Juan el capítulo 6, creo el verso 28, le preguntan a él, le dicen, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten la pregunta que le hacen. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre fue en el antiguo pacto algo que tú tenías que hacer. Pero en el nuevo pacto, en la obra de Cristo por su gracia, Él ya lo hizo todo por nosotros. Entonces Jesús les contesta cuando le dicen y le preguntan ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nada más. ¿Cuántos de ustedes creen en el que Él ha enviado? Entonces,
por esa luz que no había, se mezclaban y ahí comencé a compartir mucho más acerca de la gracia y la perspectiva de cómo compartir fe cambió para mí, ¿no? Al principio era un ajuste, ¿no? Después de tantos años de estar de esa manera. Entonces, no sé, todos ustedes seguramente han ido a un circo alguna vez, ¿no? Y Dios quiera que los circos del futuro no tengan ningún solo animal, no solamente sea actuación de seres humanos para que no los torturen a los pobres animales, ¿no? Pero, ¿cuántos han visto caminar en la cuerda floja, el equilibrista, arriba? Además, un francés hace años atrás cruzó, creo, las Torres Gemelas ¿no? Entonces, esa vara que tienen para mantener y caminar por la cuerda floja, ¿no? Y no caerse, hay un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre la gracia y la fe. Porque si te vas al extremo de la gracia completa, solamente que ya Dios lo hizo todo, y es cierto, Dios lo hizo todo y nos ha provisto todo, y bueno, ya no hay nada que tenga que hacer, que esto, que te vas a un extremo y te vuelves un vago espiritual, no mueves un dedo, no compartes a nadie, no lees tu Biblia, no oras, todo eso es beneficioso para ti. Pero si te vas al otro extremo de la fe se vuelve una obra, la fe se vuelve un esfuerzo, la fe se vuelve algo que tú tienes que hacer para que Dios haga algo por ti, como que tú originas el hecho de que Dios haga algo, ¿no? Ya Dios lo hizo todo al enviar a Jesucristo, encarnarse y hacer todo lo que Él hizo, y simplemente nos toca a nosotros recibir por fe, creer lo que Él ya hizo y recibirlo como un regalo. ¿Cuántos de ustedes cumplen años todos los años? Porque yo sé que las mujeres a cierta edad ya no cumplen más años, ¿no? Una vez le preguntaron a una mujer, ¿cuál es tu edad? Y respondió, eso no se le pregunta a una mujer. Ah, ok, ¿cuánto pesas? 40 años. Eso es lo más importante, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos acá al pastor Carlos. Si yo tengo acá esta libretita roja, y digamos es un presente, un regalo, y yo le digo, quiero regalártelo, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Solamente tomarlo. ¿Estamos o no? No tiene que decir, tendré la fe para obtenerlo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que hacer? No. Solamente recibirlo. Y eso es lo que la fe hace. La fe lo único que hace es recibir lo que Dios ya hizo por nosotros. Pero hay ciertos aspectos en cuanto a la fe que yo quisiera compartir hoy día, y es el hecho de que algo que va de la mano con la fe es nuestras palabras. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros declaramos? Es sumamente importante. No, por ejemplo, Pablo pone en Romanos el capítulo 4 acerca de Dios y dice que Abraham actuó como el Dios en quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. No, algunos dicen, no, entonces, si yo llamo a algo que no es como si fuese, estoy mintiendo. No, porque Dios no miente. Y Dios opera en ese principio. Es un principio de fe. ¿Cómo fue el mundo hecho? Con palabras. No dice que Dios hizo así, castañeó los dedos y ¡chum! Aparecieron los astros. Otra vez el mar, la tierra, las aves, los animales. No. Dice en el pasaje Génesis o Orígenes, si ustedes van al capítulo 1, van a ver varios versos, 3, 6, 9, 14, 20, 23, 24, 26, qué sé yo. Todos vamos un ratito ahí. Todos van a empezar con una frase, una expresión, ¿no? Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y termina, y fue la luz, ¿no? Verso 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio, bla, 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 bla. Y continúa, y se paró, y al final dice el verso 7, y fue así. ¿Por qué no lee todo el versículo y hace bla, 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 nada más por el tiempo? Pues? No, entonces tenemos Santa Cena y todo eso, y ustedes lo pueden leer de tarea en la casa. ¿Ok? Entonces, continúa el verso 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo, bla, bla, y fue así. ¿No? Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra, bla, 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 y fue así. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras, esta sí lo voy a leer todavía. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y les den su horóscopo. No sale ahí. No sé.
Ahora, es interesante el horóscopo, ¿no? Porque muchas cosas aciertan en cuanto a la personalidad. Entonces, pero eso no significa. Hay gente que si no lee el horóscopo no sale de la casa, por el amor de Dios. O sea, los astros no están ahí para guiarte, Dios está ahí para guiarte. ¿Estamos o no? Ahora que la luna tiene influencia en las mareas, nosotros tenemos un montón de agua, ¿no? Y por eso hay ciertas cosas, qué sé yo, ¿no? Y algunos cuando hay luna llena salen a aullar como licántropos, ya eso es otro cantar, ¿no? Licántropos son hombres lobos, por si acaso, si no saben, ¿no? El término. Pero a lo que voy es, dijo y fue así. Dijo y fue así, ¿no? El verso 20, y dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes, verso termina, y vio Dios, el verso 21, que era bueno, ¿no? Y luego dijo Dios, produzca tierra seres vivientes, y fue así. Finalmente, el verso 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree sobre las cosas, ¿no? Entonces, hagamos, es un Dios en pluralidad, ¿no? Elohim, ¿no? Y creó. Cuando la gente habla, por ejemplo, de la teoría del Big Bang, de un súbito comienzo, yo creo en eso. Pero no creo que los gases se estuvieron moviendo y de pronto alguien encendió el fósforo y ¡chuf! Explotó todo. No, yo creo que ese Big Bang, ese inicio, porque los científicos han llegado a la conclusión que todo tuvo un inicio súbito del universo. Ese inicio súbito del universo es cuando Dios dijo, sea la luz, y desde ahí la luz está corriendo, no se cansa todavía, ¿no? 360 y no sé cuántos mil kilómetros por segundo, ¿no? Sigue expandiéndose la luz corriendo. Entonces, tuvo un origen, pero dijo, todo lo hizo hablando, declarando, Dios opera de esa forma. Y Dios nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza, entonces tus palabras son sumamente importantes. Tú eres el resultado y el producto de tus palabras. Si tú no estás contento en donde te encuentras, con lo que tienes y la situación en la que estás, es porque has estado hablando eso por los últimos años. Cuando Dios le habló a Abraham, y hicieron el pacto, y recuerden que en el pacto hay un intercambio, el tetragrama del nombre de Dios, YHWH, que en realidad nosotros decimos Jehová, pero en realidad es Yahweh, es la forma, Yahweh, que se pronuncia. Entonces hace el intercambio y le da sus dos H's, Abraham, y le cambia a Abraham, y a Sarai por Sara, ¿no? Entonces, esos nombres significaban algo para ellos. Abraham significaba padre de multitudes de gente. Y Sara significaba princesa también de multitudes de gente. Ahora, cuando Abraham no tenía un solo heredero, imagínense cada vez que lo llamaba a almorzar a Abraham, padre de multitud de gente, ven a almorzar. Todos los peones, todos los obreros. Qué vieja tan desgraciada esta, ¿no? Han pensado. Es que se burla del pobre que quiere tener hijos, pero no. Ellos estaban haciendo y operando en el principio que en el Dios opera. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso es fe. Hola. En Proverbios, el capítulo 18, el verso 20, habla acerca de que muerte y vida hay en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Pero generalmente nosotros decimos lo contrario. Diga el débil, ay, qué débil estoy. Diga el enfermo, ay, estoy hasta las patas. No, no tengo dinero, ay, estoy quebrado. No, ¿me entienden? Siempre hablamos cosas negativas y no nos damos cuenta que eso van produciendo en nosotros algo que se va estableciendo y las palabras producen realidades después. Hoy en día ha avanzado mucho y hay muchas cosas metafísicas, hay muchas cosas de la nueva era y hay muchas cosas que algunos cristianos inmediatamente escuchan eso y dicen, ¡ah! Diabólico, ¿no? Pero déjenme decirles que ellos están descubriendo cosas ahora o algunos años que Dios ya decía en su palabra, ¿no? Lo que llaman afirmaciones, declaraciones, porque las palabras producen imágenes. Si yo digo vaca, ustedes no piensan en la bechica ACA, no, inmediatamente se han imaginado una vaca blanca con negro comiendo pasto verde, ¿no? ¿Ustedes saben por qué una vaca negra que come pasto verde produce leche blanca? Por la meditación. Porque tienen 4 estómagos y la vaca rumia ese pasto.
y lo que está rumiando lo pasa a otro, después lo vuelve a traer ese bolo, ¿no? Y así es un proceso. Es interesante que la palabra rumiar, la palabra meditar viene de la raíz de la palabra murmurar o rumiar. ¿No han escuchado alguna vez cuando hay gente que está hablando bajito? No. Por ejemplo, a varios de ustedes, no sé cómo será la conjugación, rumian, ¿no? O sea, o murmuran. No, que se acabe quiero irme a almorzar, que predica rápido. Están rumiando ahí, están hablando bajito. Bueno, cuando tú haces eso, con los versos de la palabra de Dios, tú comienzas a hacer que eso se establezca dentro de ti. Hoy en día te dicen que tú tienes que validarte, hablarte, que de acuerdo a cómo tú hables, como tú comienzas el día. Louise Hay, por ejemplo, es una mujer muy buena, ya murió, pero hablaba mucho acerca de estas cosas, ¿no? Tenía una frase que decía, te has criticado toda tu vida, ¿cómo te ha ido? ¿Por qué no empiezas a hablar bien acerca de ti? Hola. ¿No? Alguien dice, no, es una crítica constructiva. Primero averigua si el que te va a dar la crítica constructiva ha construido algo en su vida. Si no ha construido nada, no ha edificado nada, que se vaya él a donde quiera con su crítica. Se lo dejo a su imaginación espiritual de ustedes. O lo que su espiritualidad les permita pensar en lo que he dicho. ¡Yujú! Están bien callados esta manera. ¿Están bien? Bueno, el Señor Jesús, en Marcos el capítulo 11, aprovecha una situación para enseñarles algo a sus discípulos. Marcos el capítulo 11, el verso 12 al 14, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, nosotros tenemos que pensar en el contexto y lo que ellos conocían. Cuando una higuera mantiene las hojas, es por lo general también le quedan frutos. O sea, Jesús no estaba loco, pues. O sea, si sabía que no eran tiempos de higos, ¿para qué se acerca a la higuera? Porque la higuera tenía hojas. Y cuando las higueras permanecían con hojas, por lo general, tenían frutos. Entonces Jesús no es que le da una pataleta, ¿no? Y se arrebata. En el verso 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Quiere decir que no le susurró a la higuera, lo habló fuerte, claro. Estamos, porque los discípulos lo oyeron. Luego llegamos al verso 20 y dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora, cuando un árbol o una planta o lo que sea se seca desde las puntas más altas y lo último que se seca son las raíces. Quiere decir que acá la higuera se secó súbitamente por lo que él habló. Y Pedrito, que era el más emotivo, emocional, el más sanguíneo, no pudo evitar, pues al ver esto dijo, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí Jesús le responde. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Otras traducciones dicen, tened la fe de Dios o tened el tipo de fe de Dios. ¿Qué tipo de fe o qué es? ¿Cuál es la fe de Dios? La fe de Dios es esa que habla, dijo y fue hecho. La fe de Dios es la que declara, la fe de Dios es la que le puso a Abraham el nombre, lo llamó padre de multitudes de gente y le hizo ver tus hijos, tu descendencia será como, si puedes contar las estrellas vas a poder contar tu descendencia, si puedes contar la arena del mar vas a poder contar tu descendencia y lo obligó a que todos los días todos lo llamasen padre de multitudes de gente hasta que literalmente el pueblo de Israel creció. Hola. Y también dice que actuó como el Dios en quien creyó, que da vida a los muertos, porque llevó a Isaac a sacrificar. Ahora muchos piensan que Isaac era un chico pequeño. No, ya Isaac, algunos estiman, era un hombre adulto. O sea, él sabía. Cuando levantó el cuchillo, Dios nunca, le iba a mostrar primeramente a Abraham que Dios no era como los otros dioses del Antiguo Testamento, de esa época, paganos, en que hacían sacrificios humanos y todo eso, ¿no? Pero le mostró a él, y Abraham mostró hasta qué grado estaba él comprometido con Dios y confiaba en él, porque Dios le había dicho que él era el hijo de la promesa y que todo esto se iba a cumplir. Si Dios le había dicho, entonces
No había un precedente. ¿Saben lo que es un precedente? Algo en lo cual tú puedes mirar y relacionar y decir, ok, esto pasó. Pero antes de Abraham no hay un solo precedente en la Biblia que muestre que un muerto había vuelto a la vida. Pero por eso dice que creyó, como el Dios en quien creyó, en el que da vida a los muertos, porque él sabía, si yo mato a Isaac, yo no sé cómo, pero Dios hará que él vuelva a la vida, porque simplemente Él es el hijo de la promesa, Él es el que Dios ha mencionado que va a pasar todo esto, entonces no sé cómo hará. Y nosotros vemos que cuando hace eso, el ángel lo detiene y hay una frase que dice, yo sé que Abraham no me va a negar absolutamente nada. Y se volteó y encontraron al animal, el cordero, ¿no? Y de ahí viene, Dios se proveerá, cuando estaba subiendo, Abraham declaró eso. Dios se proveerá cordero para el sacrificio, porque Isaac no era sonso, ya había participado en varios sacrificios. Acá está la leña, está acá esto, el otro, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? En otras palabras, ¿a quién le van a dar vuelta? No, porque tú y yo nomás estamos subiendo. Esto me huele raro, ¿no? Pero Abraham declaró algo, el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Y así como Abraham no le negó su hijo a Dios, Dios no nos negó su hijo a nosotros, aleluya, y a través del sacrificio. Entonces Jesús acá aprovecha esta oportunidad y les dice que tengamos la clase de fe de Dios. Esa es la clase de fe que Dios tiene, que Él habla, que Él declara y cosas son creadas. Es importante, el apóstol Pablo, por ejemplo, algunos dicen que ahora que yo comparto más de la gracia, le doy duro al Antiguo Testamento. No es eso, lo que pasa es que ya no estamos en ese pacto. Entiendan esto, o sea, repítanse, ya no estamos en ese pacto. Pero el apóstol Pablo dijo que las cosas que ocurrieron en el antiguo pacto para nuestra enseñanza sirvieron y nos son útiles, pero nosotros ya no estamos en ese pacto, estamos en un nuevo pacto en el cual ya Cristo Jesús ha cumplido todo por nosotros y todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, ¿no? Algunos dicen, yo no sé de dónde lo han sacado, tal vez de las mezclas de los pactos, se dice que Dios responde tus oraciones sí, no o espera. Dame el verso, ¿no? Te triple reto, dame el verso. Todos los que están en el video, dame el verso. No, en el nuevo pacto, en 2 Corintios 1:20, dice que todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Amén. Y así sea. Punto. Entonces, Él ya cumplió todo, Él ya ha provisto todo. Nuestra única cosa, nuestra única parte es creer. Y por eso es que Él dice en 2 de Corintios, el capítulo 4, el verso 13, así como está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y hay que leer el contexto, está hablando acerca de Jesús y de la manifestación y las cosas que Él ha hecho, pero Él toma ese verso del Antiguo Testamento para mostrar que así como uno cree, uno habla. De acuerdo a lo que abunda en tu corazón y lo que tú crees, tú vas a hablar. La confesión de la palabra, la confesión de fe principalmente sirve para que se establezca dentro de ti esas realidades de la palabra, ¿no? Tú por años has hablado cosas acerca de ti, has dicho cosas acerca de ti, has hablado cosas acerca de tu salud, has hablado cosas acerca de diferentes áreas en tu vida y ahí está el resultado. Entonces nosotros tenemos que empezar a declarar lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso hay un pasaje que dice, habla varias cosas acerca de Dios y dice que si nosotros fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel, ¿no? O si nosotros lo negáramos, Él nos negaría, y lo toman en una connotación negativa, pero en realidad ese pasaje en el texto original es que dice que si tú hablas algo acerca de ti que no es correcto en función al pacto en el que tú estás, Él te va a tener que negar o decir, no, eso no es así. Hola. Si tú declaras, no, yo no soy justo porque me falta hacer esto, aquello, el otro, Él te va a tener que negar y decir, no es así, tú eres justo porque yo te he hecho justo. Porque en Cristo Jesús, Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Entonces, es importante que nosotros declaremos, hablemos constantemente la palabra para que eso se comience a establecer en nuestro corazón al punto de que nada nos mueva. Es más, cuando habla en Hebreos el capítulo 4, el verso 12 al 14, si no me equivoco, aleluya,
Hebreos, el capítulo 4, verso 14 al 16, dice, el verso 14 es el que me interesa, pero vamos a leerlo todo. Por tanto, está concluyendo todo lo anterior, que está hablando de Cristo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, otras versiones dicen confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno en que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un trono de gracia, digan, trono de gracia. No es un trono de juicio. Tú no le tienes que tener miedo a Dios, a pesar de que puedas cometer errores. ¿Cuántos de ustedes cometen errores? ¿No? O pecados, porque ¿qué significa pecado? Religiosamente, cuando hablan pecado, piensan cosas espantosas, pero pecado lo único que significa en el literal, en el griego, es errar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Vivir en lo mejor y el objetivo que Dios quiere para tu vida. Tú tienes un propósito para la vida. Tú tienes un propósito. Hay gente que vive toda su vida sin enterarse cuál es su propósito. Averígualo, ten comunión con Dios, que Él te muestre. Porque si tú vives en el propósito que tú tienes para la vida, vas a ser feliz. ¿No? De repente hay tanta gente infeliz trabajando, haciendo cosas que no les agrada. ¿No? Porque donde está tu don, ahí está tu provisión. Simplemente hay que saber monetizar el don que tienes. En mi caso, yo voy a empezar a monetizar el don que tengo. ¿Y cuál es ese don, pastor? Hablar. Ahora voy a dar charlas y conferencias, no a la iglesia, a ustedes no les cobro, tengo un sueldo. No me alcanza, pero tengo un sueldo. No, entonces ahora voy a dar charlas afuera, donde ellos van a pagar por lo que yo hable. ¿Estamos? Estuve en una charla en una universidad, y eran para graduandos, y vino la familia, una señora que estaba en la primera fila, me veía atentamente, así como yo, y me está viendo ahorita a enseñar. Al final de la reunión se me acercó y me dijo, nadie sabía que era pastora, para ellos simplemente yo era un life coach, ¿no? Que había ido a compartir. Se me acercó y me dijo, quiero que sepa que yo vine desanimada, desalentada, sin metas, sin objetivo, deprimida, sin razones por las cuales vivir, pero cada palabra que usted habló penetraron mi corazón hasta dentro. Y yo salgo de acá motivada, animada, con expectativas, una mujer diferente. Quiero darle las gracias. Ahora esa charla que di en la universidad me dieron un diplomita, una vaina, un recordatorio que por ahí está en mi casa. Pero la otra que me han invitado me han dicho que ya me van a pagar. Pues la tercera, hay que pagar derecho de piso. Pues. ¿Me dejo entender o no? Entonces, algún día acuérdense, ¿ya? César Campo va a ser un gran conferencista, como todos los demás, y la gente va a pagar. Y usted van a tener, pero yo lo escucho todos los domingos. Y no me cuesta nada. Hola. Zig Ziglar, por ejemplo, un tremendo conferencista, por 3 horas cobraba $25,000, ¿ok? Pero cuando compartía en iglesias, lo hacía gratis. ¿Ven? Entonces, ¿a qué voy con esto? A pesar de que no me pagaron nada, lo que esa señora dijo, me hizo el día. Porque esa es la razón, mi propósito. Mi propósito es alentar, animar, motivar, añadir valor a las personas, que todo aquel que se encuentre conmigo y salga de conversar conmigo no se vaya deprimido, desalentado, sino que se vaya conociendo y entendiendo que es valioso, que es importante, que tiene una razón, que tiene un propósito, que es amado. Si puedo meter por ahí, la conversación lo permite, a Dios hacerle saber que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios y ha sido creado para cosas grandes. Toda su vida han escuchado cosas negativas. Tiene que haber alguien que les diga que son importantes, porque son importantes. Todos somos importantes y únicos. Tu huella dactilar no es lo único que es único. Tu ojo es único. Tu tipo sanguíneo, así sea el mismo, hay tantas subdivisiones del tipo sanguíneo que puedes tener B positivo y te ponen una sangre B positiva y aún así te puede chocar porque somos únicos. Nuestro timbre de voz, por más que a nuestro oído natural
estos Carlos Álvarez o cualquiera pueda imitar a Toledo, pueda imitar a cualquier otro de los presidentes o congresistas y nos suena igualito. No es así. Para una máquina nuestro timbre de voz es completamente... Somos únicos. Y Dios nos ha hecho así. ¿Y qué estás hablando tú acerca de ti mismo? Hay una frase en inglés que dice, fake it until you make it, ¿no? Fíngelo o actúa hasta que lo logres. En otras palabras, comienza a hablar lo que Dios dice acerca de ti hasta el punto de que lo llegues a creer. En las charlas y motivaciones y cuestiones de life coach y todas estas cosas que te motivan y te alientan y te animan, te dicen que tú tienes que hablarlo constantemente, que tú vas a atraer las cosas de acuerdo a lo que tú estés hablando, ¿no? Y tienes que repetirlo y validarte. Y es un hecho, una realidad que cuando duermes, la onda que opera en nuestro cerebro es la onda teta. Hay 5 ondas, alfa, beta, gamma, delta, teta, y la teta es la en la que te pueden hipnotizar o sugestionar para plantarte una idea. Hay gente que no puede dejar de fumar, ¿no? Y como no conocen la iglesia, no vienen para que les imponga manos y quebrar eso, entonces van donde una persona que los hipnotice y les planta una sugestión en lo más profundo de su ser y dejan de fumar. Yo conozco personas. Estos cursos de aprenda inglés durmiendo, o aprenda cualquier cosa dormir. ¿Por qué? Porque eso entra de frente a tu subconsciente. Lo mismo que ocurre con los niños de 1 a 7 años. Por eso es sumamente importante que les hablen cosas de grandezas, que les hablen cosas acerca... hablaba con una persona que sabía de esto y a su hijo todo el tiempo le decía, tú eres sumamente inteligente. Cuando traía una nota que no era, decía, esto no va contigo, le decía. Si tú eres inteligente, tú eres un genio, nada es difícil para ti. Tú puedes aprenderlo todo y hacerlo todo, ¿no? El niño se lo repitieron tanto que se lo creyó. Y terminó honores causas y todas esas vainas, ¿no? Causa con cangrejo, causa con no, todos los títulos. ¿Por qué? Porque la mamá le repitió eso una y otra vez hasta que se lo creyó. ¿Qué te hablas? ¿Qué hablas tú? Yo les aconsejaría que se hablen ante el espejo. Que se declaren. Ay, no, qué roche, no. Habla y mírate a los ojos y comienza a declarar lo que Dios dice acerca de ti. Lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Jesús les dijo ahí, ten la fe de Dios. ¿Cuál es la clase de fe de Dios? La fe que habla y cosas suceden, ocurren. Cuando habla ahí de que retengamos nuestra profesión, otra traducción dice nuestra confesión. La palabra en el griego es homologeo. Homologeo, que significa mantente diciendo la misma cosa. ¿Qué cosa? Lo que Dios dice acerca de ti. Cuando hablan en 1 Juan 1:9, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Eso no es para ti como creyente. Él está hablando a los agnósticos ahí en ese contexto. Y la palabra confesar ahí no es de confesión de faltas o errores. La palabra es homologeo. ¿Qué te está diciendo ahí? Que si tú hablas lo mismo que Dios habla acerca de ti, esto va a ocurrir. Pero dice ahí que si confesar vuestros pecados seréis justificados, ¿no? Por eso, pues, está hablando, si tú hablas lo que Dios dice acerca de ti y crees en Jesucristo, tú vas a ser justificado. Pero tú, ya que has sido justificado, ¿cuántos justos hay acá? Ya no hay ninguna cosa que tú puedas hacer o fallar o cometer algún error que haga que tú dejes de ser justo y que nuevamente tengas que hacer algo, declarar algo para que sea limpiadito. Y antes decíamos, ¿no?, que si estás en injusticia, la sangre lo borraba y te quedas en justicia. Sonaba muy bonito, pero no es cierto. Ya eres justo, falles o no falles. Porque tu justificación no depende de tus obras, sino tu justificación depende de lo que ya Dios hizo por ti. Pero a veces se presentaba la fe como una obra o algo que tienes que hacer sin entender que ya Dios lo hizo todo y que simplemente nosotros debemos recibir por gracia y tener la clase de fe de Dios que habla las cosas. Y Él continúa ahí en Marcos, el capítulo 11, continúa y dice, porque de cierto os digo que cualquiera, ¿cuántos cualquieras hay acá? En el buen sentido de la palabra, ¿no?
No estoy diciendo don nadies, estoy diciendo cualquiera. O sea, no es que solamente para Víctor, no es que solamente para Carlos, no es que solamente para Ramiro, no es que solamente para Judy, no es que solamente para Luis Alberto, Calín. No, 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 no. Cualquiera. No, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, concluyendo, os digo que todo lo que pides orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ese no es el tiempo correcto. El tiempo correcto de ese verso en el griego no es creed que lo recibiréis y os vendrá, sino creed que ya lo recibiste. Cuando tú oras, tú debes creer que ya lo recibiste y entonces se vendrá. Ahora, ustedes tienen que entender que cuando Jesús anduvo en esta tierra, hasta después de su resurrección, Él seguía operando en el antiguo pacto. Él no vino a anular nada, sino que todo fuese cumplido. Por lo tanto, los otros dos versículos que continúan no se aplican ya a nosotros en el nuevo pacto. Y dice el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso ya no aplica para nosotros de este lado de la cruz, de este lado de la resurrección. Tú y yo ya hemos sido perdonados de todo. Si tú no perdonas a alguien, el único que se friega eres tú. Porque es como querer dar veneno a alguien más, ¿no? Que detestas, lo odias, le quieres dar veneno y tú te lo tomas. Y a la persona que tú odias tanto, de repente ni enterado está o vive fresco como una lechuga, como el chapulín colorado. Y el que está amargado, con enfermedades psicosomáticas y una serie de cosas, eres tú, por sonso. Hola. Entonces, eso ya no aplica a nosotros. O sea, si yo tengo falta de perdón, Dios el Padre no me va a perdonar, ya estás perdonado. Si tú tienes falta de perdón, el único que se daña eres tú en tu salud. Hola. Nada más. Pero igual, sigue siendo justo. Eres un justo tonto, pero sigue siendo justo. Porque ya Él te ha justificado, porque ya Dios ha obrado en tu vida. Ahora, por supuesto, el Espíritu Santo te va a mover a que operes de esa forma. Entonces, Él menciona acá estas cosas y te dice que tú debes hablar, declarar, tú debes tener declaraciones, afirmaciones acerca de ti. Lo principal que quiero que rescaten esta mañana acerca de la fe y la confesión es que la confesión o la declaración de la palabra y las promesas de Dios sirven principalmente para que esto sea establecido en tu corazón y los digas tantas veces y lo establezcas tan firmemente que no importa qué ocurra, nada te haga cambiar o dudar. Y con esto acabo, ¿saben lo que significa cuando un predicador dice con esto acabo, no? No significa nada, pero en realidad con esto acabo. Cuando le preguntan a Juan el Bautista en Juan 1, ¿eres tú el que teníamos que esperar? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué dices de ti mismo? ¿No? Juan 1:19, si no me equivoco. Juan el Bautista no responde, bueno, yo pienso que soy. No. Juan Bautista responde con la palabra, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino, allanad. Él declaró lo que él era de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo te pregunto a ti, ¿quién dices tú que eres? ¿Qué sale de tu boca? A veces cuando he tenido en filas de oración, ya no lo hago hace tiempo, ¿no? Pero cuando tenía filas de oración y las personas pasaban para... Oración tenemos, pero ya no hago esta pregunta. Yo le preguntaba, dime en qué verso te estás parando, estableciendo, para creer que vas a recibir sanidad. La gente me miraba como, ¿de qué habla este? Nada, en ningún verso, ¿no? O sea, tú tienes que estar establecido en la palabra, afirmado en la palabra. No, ya después contamos la historia de los 3 chanchitos en otra predica, pero acerca de afirmar la casa, tu roca, sobre la roca, tú tienes que saber. Entonces, si tú constantemente estás declarando, hablando las cosas de la palabra, eso se va a establecer dentro de ti al punto en que va a ser parte de tu ser. Y porque muchos tienen una confesión o una declaración de la palabra cuando todo marcha bien. Hay gente joven acá que no tiene la menor idea de quién es él, pero
Sofocleto decía que cuando la gente le han pagado, se notaba, ¿no? Caminaban erguidos, tenían una sonrisa, su paso era más ligero, ¿no? ¿No? Entonces, se nota cuando tú estás contento, sabes, o las cosas te marchan bien. Cuando las cosas marchan bien, ¿no? El día está soleado, tus negocios van prosperando, todo va bien en tu familia, todos tienen una confesión positiva, todos hablan maravillosamente. Pero cuando la cosa se pone del color del invierno de Lima, Lima la gris, ¿no? No están marchando bien, no estás teniendo el billete que quieres, ¿no? Tu salud, todos los de tu familia. Entonces, ¿qué sale de tu boca? Hasta Juan el Bautista, habiendo visto la paloma que descendió sobre Jesús y escuchando una voz que dijo, este es mi Hijo amado, ¿no? En que tengo complacencia, o en el caso de él, escuchó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él escuchó todo eso y vio todo eso. Después de que lo encarcelaron, él mismo mandó a sus discípulos a preguntar, ¿por qué? Porque mientras estaba ahí bautizando gente, mientras estaba haciendo cosas y hasta que escuchó todo eso y él dijo, yo soy el que debe ser bautizado por ti y no tú por mí y todo eso, todo marchaba bien, pero cuando lo metieron a la cárcel, cuando estás durante bastante tiempo ahí en la cárcel, tu perspectiva cambia. Tal vez estás en la cárcel de la enfermedad, tal vez estás en la cárcel de la necesidad económica, tal vez estás en la cárcel de un problema familiar. Entonces comienzas a ver las cosas de otra manera, entonces ahí comienza a dudar y mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú el que teníamos que esperar? Porque caramba, o sea, acá me tienen encerrado y seguramente me van a dar vuelta. Y yo no quiero morir por alguien que no era el que debía. Entonces Jesús, ¿qué le contesta? No le dice, no, dígale a mi primo que todo está bien, que sí, yo soy. Él, tranquilo nomás. No, no, no. Él le dice, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen. Perdón, hable más bajito por ahí, por favor. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los inválidos caminan, los leprosos son limpiados y los muertos son resucitados. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esa palabra tropiezo viene del griego escandalón, de donde viene la palabra escandalizarse. Que no te escandalizas de él. Entonces, esa fue la respuesta para que Juan tuviera, que él era. Porque él vino a hacer esas cosas como Mesías las vino a hacer. Entonces es importante, ¿qué es lo que tú declaras? ¿Qué es lo que tú hablas? Escucha, pastor, hace años que no hablo nada acerca de mí. ¿Por qué? Justamente porque estas verdades esenciales, yo estaba hablando otras cosas, trayendo otra luz, otra revelación, diferentes cosas, pero son cosas esenciales que tú nunca debes dejar de hacer. Ayer estaba, después de almorzar con mi hija y su enamorado, me llevaron a otras partes en la tarde, porque tenemos que hacer algunas cosas, y de la nada, ahí sentado en el asiento de atrás, la enamorada estaba manejando, yo sentado en el asiento de atrás, ocupado, contestando WhatsApp, qué sé yo, se me vino una persona que ha sido miembro de la iglesia, ella no es miembro de la iglesia porque le queda lejos, y Dios puso en mi corazón que él escriba ciertas cosas, y yo escribí por WhatsApp lo que Dios puso en mi corazón, y la alenté, le dije que era una persona que Dios la amaba, que quería lo mejor, que los problemas o situaciones que está pasando en ese momento no tienen nada que ver con él, y que él quiere bla, 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 varias cosas más. Y ahí me respondió casi inmediatamente diciendo lo que había estado pasando, las cosas que había estado dejando de hacer y todo. Y bueno, la alenté, la animé, que no dejase de orar en lenguas. ¿Cuántas veces les he dicho? Todos nosotros debemos orar en lenguas todos los días, porque el orar en lenguas nos edifica, ayuda a estar en una comunión y contacto con Dios tremendo, ¿no? Entonces, pero yo estaba ocupado en mis propios asuntos, pero para Dios Padre, esa persona era suficientemente importante y pudo hablarle a alguien para que le mande un WhatsApp. Gloria a Dios por el WhatsApp, ¿sí o no? Pastorear ahora es fantástico por la red. Antes, tenías que llamar, buscar si había un teléfono, cuando no habían celulares, qué sé yo. Entonces, teléfono público, ya lo habían arrancado, no existía, no, el fono. Entonces, son cosas que los jóvenes no tienen la menor idea de lo que estoy hablando, pero era así, pues, ¿no? Entonces, Dios le habló y me agradeció, que era lo que necesitaba. Pero Dios puso eso en mi corazón. De la nada. ¿Por qué? Porque esta persona lo necesitaba. Y Dios te va a usar. Pero las palabras son importantes.
¿Qué hablas de ti mismo? Habla de ti en forma positiva. Habla de ti lo que Dios dice de su palabra. Habla de ti lo que tú quieres recibir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y por obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hay personas que vienen por primera vez y nunca han hecho a Jesucristo el Señor de su vida, o tal vez nos están viendo por el video. Yo quiero hacer una oración en general en la cual puedan invitarlo a que Él sea tu Señor, ¿no? Y puedas recibir de Él todo aquello que Él ya ha provisto para ti. Por eso, si están acá, repitan conmigo esta oración. Y si vienes por primera vez o nunca has hecho esta oración, haz esta oración con nosotros y ábrele tu vida a Él para que Él pueda obrar en ti. Y si estás viendo este video y Dios está tocando tu vida, únete a esta oración con nosotros. Repita conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora que te tengo a ti, tengo vida eterna. Amén.